Noches con todos. El día de hoy estaríamos continuando con la sesión que habíamos comenzado el sábado último, que estaba referido a el contrato de arrendamiento. Y esto tiene su hilación, nuevamente agradeciendo a Lex Academy por la oportunidad de poder compartir académicamente eventos que puedan servirnos para poder conllevar en la práctica una mayor claridad de los civiles. Y en este caso, justamente vamos a ver la nulidad del acto jurídico. Y para ver la nulidad del acto jurídico era necesario que nosotros podamos ver los contratos previos. Por eso es que la clase pasada, si bien es cierto, deberíamos haber comenzado con el contrato de compra-venta, quisimos hacer un breve repaso sobre el contrato de arrendamiento para ver si se cumple con los estándares de la validez de un acto jurídico. La clase pasada también habíamos visto qué características tiene un acto jurídico y dentro de ellos el contrato como uno de ellos. Por ejemplo, que el acto jurídico es aquel que expresa la manifestación de voluntad de dos o más partes. No necesariamente tiene que ser solamente dos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un contrato, por ejemplo, de compra-venta de un bien que pertenece a la sociedad de gananciales, entonces, en los vendedores ya no estamos hablando de una sola persona o viceversa, si los que van a comprar pertenecen a una sociedad de gananciales, ya no estamos hablando solamente de un comprador. Igualmente en un arrendamiento. En un arrendamiento puede que tenga la manifestación, por ejemplo, el que arrienda, el arrendatario, quien puede ser una o dos personas, los propietarios o administradores de un bien, o en su defecto, el arrendador también en su manifestación correspondiente, que puede también ser uno o más de dos. Pero ahora veremos el contrato de compra-venta como parte de los contratos que son actos jurídicos. Recordemos entonces que un acto jurídico es la manifestación de dos o más partes cuya finalidad es crear, modificar, regular y extinguir justamente esa relación patrimonial. Estamos hablando entonces de bienes y dentro de los bienes, la clase pasada vimos justamente el modelo del contrato de arrendamiento y hoy veremos también un contrato de compra-venta de bienes. En este caso, pueden ser muebles o inmuebles, a diferencia de un contrato de arrendamiento que sería de bien inmueble. Entonces, comenzaremos con el contrato de compra-venta. Recordemos entonces, por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir. Recordemos, esa es la diferencia con un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, el arrendador es el que va a ceder, no transferir derechos de propiedad, sino va a ceder los derechos de posesión de un bien temporalmente. Mientras que en un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien in eternum, no temporalmente, sino in eternum, al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Entonces, tenemos que para un contrato de compra-venta, los elementos serían el bien y el precio. El bien que va a ser la parte del vendedor y el justiprecio la parte del comprador. Las partes del contrato son justamente ellos dos, el vendedor, quien va a transferir el bien, y el comprador, quien se obliga a pagar el justiprecio en dinero. ¿Por qué lo vemos importante el contrato de compra-venta? En virtud justamente al octavo pleno casatorio civil que muy en boga estuvo el año pasado, justamente hacían los análisis en esa disparidad entre los abogados de la rama familiar
cuando se hacía énfasis a la sociedad de gananciales, mientras que en la parte de los abogados civilistas se hablaba de la nulidad del acto jurídico. Y por eso es importante, porque justamente ese octavo pleno casatorio civil se vio sobre la figura de pertenecía a la sociedad de gananciales, lo que quiere decir que ante la ausencia de la, por eso comenzamos diciendo que era la manifestación de dos o más. En este caso, si el bien pertenecía a la sociedad de gananciales, la sociedad de gananciales tenía que vender y no solamente uno. Por eso es que ese octavo refiere que ese acto jurídico de compra-venta fue nulo. ¿Por qué? Porque no tenía el visto bueno de uno de los miembros de la sociedad de gananciales para la venta de un bien correspondiente. Por eso es importante que veamos el trasfondo que es el contrato de compra-venta para poder entender un proceso de nulidad de acto jurídico que no solamente puede ser en un contrato de compra-venta, puede ser también una nulidad de un acto jurídico denominado testamento, por ejemplo, y podemos interponer una nulidad de testamento, podemos interponer una nulidad de cualquier acto que tenga que ver con esa manifestación de voluntad de dos o más partes. Entonces, el contrato de compra-venta tendría relación en que el vendedor va a transferir en la propiedad de un bien. En recompensa a ello va a obtener un justiprecio por parte del comprador o compradores. La base legal la tenemos justamente estipulada en nuestra legislación nacional en los artículos desde el 1529 al 1601 de nuestro Código Civil. ¿Y cuáles son los bienes susceptibles de compra-venta? Pueden venderse los bienes existentes o que puedan existir, siempre que sean determinados o susceptibles de determinación cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Por eso recuerden que una de las características para que un acto jurídico sea justamente válido, tiene que el fin ser lícito y el objeto tiene que ser posible. No solamente la manifestación de la voluntad y la capacidad de quienes van a realizar este acto jurídico, sino que el fin sea lícito y el bien sea posiblemente determinable. Y por eso estamos hablando de los bienes susceptibles. Bienes reales o bienes posibles. Las obligaciones entonces del comprador, de acuerdo al artículo 1558 del Código Civil, sería que el comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar pactados. Quiere decir que aquí no existe la promesa de compra-venta. La promesa de compra-venta es eso, una promesa pero no un contrato. Por lo tanto, hay que saber hacer la diferencia porque en una promesa el vendedor se da justamente, cede los derechos de prioridad hacia una persona o varias personas determinadas que probablemente tendrían la prioridad en la compra de su bien. Pero no es la venta del bien, es la prioridad en la venta del bien, mientras que, y por ello no hay un justiprecio, porque solo es una promesa de venta. Pero en una compra-venta, el comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar pactados. A falta de convenio y salvo usos diversos, debe ser pagado al contado y en el momento y lugar de la entrega del bien. Esto ahora ya no se da tan notorio porque como los contratos tienen que muchas veces ser vistos de la vía legal, se van a realizar en la notaría y el notario pide o el voucher del depósito o el
número del cheque de gerencia o de la letra de cambio. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser pagado en la notaría, también por seguridad jurídica, porque ustedes saben que muchos atentados han sucedido saliendo o en las mismas notarías, y para evitar esos problemas se puede hacer la transferencia en otros mecanismos bajo títulos, valores o títulos de ejecución. Por lo tanto, cuando se va a realizar el contrato de compra-venta en la vía legal, ya se tiene que referir el número del depósito. Por ello es que el pago siempre es previo a la firma o redacción del contrato de compra-venta. Si el pago no puede hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador. Es otra modalidad, pero mayormente los notarios, como les hice referencia, prefieren que se haga mediante un depósito bancario para evitar posibles dificultades tanto en la ejecución del pago como en la obligación en la entrega del bien hacia el comprador. Y los impuestos que se tienen a pagar son la renta y la alcabala. La renta la paga el vendedor y la alcabala el comprador. Es decir, la renta es sobre el 5% a la diferencia entre el valor de la venta y el valor de la adquisición de la propiedad, mientras que en la alcabala sería el 3% del precio de la venta y no puede ser menor al valor del autovalúo reajustado por el índice de precios al mayor. Esta es una gran desventaja porque siempre, si bien es cierto, esto es lo que estipula la ley, muchas veces el comprador afirma que va a comprar el bien, pero que le deja al vendedor la obligación de subsumir los pagos de los impuestos correspondientes. Por ello es que normalmente en la práctica no se da esta clara manifestación en que el comprador va a pagar la cabala, porque muchas veces los compradores referencian al vendedor que van a comprar el bien, pero no van a pagar ningún impuesto y que sea el vendedor quien va a pagar los impuestos de acuerdo a ley. Muy bien. Entonces, antes de ver el octavo pleno casatorio, quiero mostrarles un modelo de contrato de compra-venta para que ustedes se den cuenta cómo podemos realizarlo. Ahí lo tenemos. Entonces, ya conociendo que un contrato de compra-venta es que es la manifestación de dos o más partes, en donde el vendedor va a transferir un bien de su propiedad a un comprador o varios compradores, va a transferir ese bien, en recompensa a ello va a tener un justiprecio y este va a tener algunas obligaciones, pero también tenerse entre ambos el pago de los impuestos. Tomando esa consideración, entonces vamos a ver cómo se realiza un contrato de compra-venta. Se hace dentro del contrato la presentación de las partes, la parte del vendedor y la parte compradora, y se referencia en primer lugar la titularidad del bien, mueble o inmueble, que se va a vender por parte del vendedor. Primero se manifiesta la titularidad. ¿Por qué? Porque así como en una demanda tenemos que presentar la legitimidad para obrar, en un contrato de compra-venta, de igual manera, la legitimidad que tiene el vendedor para vender. ¿Por qué? Porque no puede vender bien ajeno. ¿En virtud de qué? En virtud a lo estipulado también en nuestra legislación sustantiva, donde se hace expresa manifestación que si un vendedor vende bien ajeno, entonces este no solamente tendría que pagar o hacer la devolución del monto, del justiprecio recaudado, sino también una indemnización, tanto al comprador por haber actuado de mala fe, como al titular del predio. Y eso también lo hace referencia el octavo pleno casatorio civil, donde se manifiesta claramente en la sentencia que
se declara nulo ese contrato de compra-venta, que vuelva a la sociedad de gananciales, pero este vendedor que vendió sin el visto bueno de su cónyuge tiene que devolver el justiprecio obtenido más el dinero compensatorio de la indemnización por haber obrado de mala fe en una compraventa. Entonces, por ello es importante que se haga referencia en primer lugar la titularidad del bien. ¿Quién es el propietario real? Y eso se basa en una partida registrada. La transferencia. La virtud de cuál es el fin de este contrato, que es la transferencia del bien mueble o inmueble que se va a ceder a otra persona en virtud a derechos de propiedad. El justiprecio, cuál es el monto por el cual se está transfiriendo ese bien. La equivalencia, es decir, que es justamente de mutuo acuerdo la equivalencia que se tiene en este justiprecio, que no es solamente la voluntad del comprador que va a pagar lo que él crea conveniente, sino que es un acuerdo mutuo. De ahí tenemos el saneamiento de ley, es decir, que este bien está libre de cualquier gravamen, hipoteca, de cualquier actuación jurídica que pueda estar, por ejemplo, embargada, entre otros. Cargas del inmueble, lo que quiere referenciar justamente que quienes se van a hacer cargo de los derechos correspondientes de las cargas del inmueble, y acá se hace referencia, por ejemplo, a los pagos que se hacen para los derechos que se tienen tanto en la posesión como en la propiedad, que también tendrá el agua, la energía eléctrica y todos aquellos derechos que ya no solo de la propiedad, sino de la posesión de un bien, que esto estará a cargo del comprador. Y es entendible porque si yo voy a comprar un bien, cuando adquiero la titularidad de ese bien, lo asumo con las obligaciones que éste lleva. La competencia, bajo qué jurisdicción, en caso hubiese alguna incongruencia, qué jurisdicción podemos allanarnos, si lo vamos a hacer bajo el Poder Judicial o las cámaras de comercio en la metodología extrajudicial del arbitraje. Y los gastos notariales y registrales que normalmente deberían estar a cargo del comprador, pero como les hago referencia, siempre el comprador se hace el de la vista gorda, porque va a comprar el bien, le hace mención al vendedor, pero que el vendedor tendría que pagar los derechos notariales, los derechos registrales, los derechos también de alcabala, los derechos de la renta, y por lo tanto solamente va a dar un solo monto. Eso es lo que se da en la realidad, pero lo que debería ser es que el comprador es el que va a asumir. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que en derecho tributario el impuesto se da a aquel que tiene manifestación de riqueza. ¿Y quién tiene manifestación de riqueza? No el vendedor, porque por algo lo está vendiendo, sino el comprador, porque él es el que está adquiriendo un bien, es decir, él tiene manifestación externa de riqueza por la cual está adquiriendo propiedades. Por ello es que él debería asumir los gastos notariales. Entonces, ahí tenemos cómo se hace referencia a la realización de un contrato de compra-venta. Ahora volvemos a nuestro pleno casatorio civil. Y acá sí quiero que ustedes estén justamente atentos. Es algo corto, son solamente 2 diapositivas porque vamos a enfatizarlo con el ejemplo. Bien, tenemos que el octavo pleno casatorio civil hace referencia, de acuerdo al artículo 315 del Código Sustantivo, justamente que es una manifestación de la regla para los actos de disposición de bienes sociales. Es decir, cuando no son bienes propios o bienes sociales,
se tiene que mantener la regla de que tienen los titulares del predio a hacer mención justamente a su derecho de ceder el bien o de comprar el bien. Ahora, ustedes podrán decir, por ejemplo, porque a veces sucede, y esto es interesante verlo, cuando estamos hablando de un proceso en un matrimonio, a veces uno de los cónyuges adquiere el bien, pero cuando lo va a inscribir, lo inscribe solamente a nombre personal, no a nombre de la sociedad de gananciales. Aquí no cabría un derecho de nulidad de acto jurídico. No hay función aquí. ¿Por qué? Porque lo que sí habría función es que el cónyuge, institución o un complemento en el contrato de compra-venta, más no puede interponer una nulidad de acto jurídico porque el predio no está a su nombre. No, si el comprador quiere después, el que ha adquirido la propiedad quiere cederla, la otra parte no va a tener ningún derecho ni para refutar ese acto jurídico porque ella no es titular de acuerdo a los registros públicos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si uno de los cónyuges no es titular? Con la copia del contrato de compra-venta, con su partida o acta de matrimonio y con los derechos notariales correspondientes más la copia de su DNI. ¿En función a qué? En función a que el notario haga justamente la modificatoria de esa partida registral en función de que este bien fue adquirido dentro de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, tiene que modificarse esa partida registral. Pero eso no quiere decir que sea un acto jurídico nulo, sino que es un complemento, una modificación de una partida registral, porque se inscribió a nombre de uno solo, aunque haya sido realizado dentro de la sociedad de gananciales. Quiere decir que si una pareja se va, por ejemplo, a divorciar y no hubo ese complemento, no va a haber justamente distribución de los bienes conyugales. ¿Por qué? Porque este bien, aunque fue adquirido dentro de los años del vínculo matrimonial, no estaba registrado a nombre de la titularidad de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, no pertenece al bien social. Para que pertenezca al bien social, tiene que estar inscrito. Por ello, por ejemplo, si va a haber un divorcio y se da cuenta el cónyuge que el bien no está a nombre de los dos, sino solo de la otra parte, fácil es, dentro de la demanda de divorcio, lo que va a pedir es el complemento de oficio, que se realice el complemento de ese contrato de compra-venta. ¿Para qué? Para que habiéndose realizado ese complemento, pueda incluir el juez como visión de la sociedad de gananciales. Entonces, esa es la función en la cual se tendría que realizar. Si no se hace ello, no estamos hablando de ninguna nulidad de acto jurídico porque el bien no pertenece a la categoría social, sino a un bien personal. Entonces, si yo quiero vender un bien que pertenece a la sociedad de gananciales, el octavo pleno casatorio va a referenciar que tiene que estar ambos cónyuges dispuestos a realizarlo, porque el acto de disposición de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges, si la intervención del otro es nulo. ¿Por qué? Porque va contra los derechos subsumidos en el inciso octavo del artículo 219 del Código Civil, concordante con el artículo
quinto del título preliminar del acotado código. Entonces recuerden, si yo voy a vender un bien que pertenece a sociales, tiene que intervenir los cónyuges. No puede intervenir uno solo, porque si no, aunque el acto jurídico del contrato de compra-venta tenga fecha cierta, es nulo en función a este octavo pleno casatorio. Muy bien, entonces, ahora voy a mostrarles las especificaciones que debe contener un contrato. Por ejemplo, que tiene que realizarse es que tiene que haber manifestación de voluntad, número 1. Número 2, los agentes tienen que tener legitimidad para realizar el contrato, que el fin sea lícito y que el objeto sea física y jurídicamente posible y que no sea contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, veamos primero, para que un acto jurídico podamos decir que es nulo, no tiene que haber manifestación de voluntad. Por ejemplo, acá hablamos de la sociedad de gananciales. Si yo, Odín, vendo un bien a una tercera persona, por ejemplo, le vendo el bien al doctor Nilton, le vendo una casa. El doctor Nilton paga el justiprecio, pero este bien no pertenece solamente a mi nombre, sino que yo estoy casado. Y si yo estoy casado, tiene que participar mi cónyuge. Si no participa mi cónyuge, no existe clara manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque una de las partes no está dentro del derecho de la compra-venta. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta cómo se da la falta de manifestación de voluntad. Aparte, si el bien no es mío, por ejemplo, yo me entero que mi primo es dueño de un bien, pero que él se fue de viaje y nunca más se supo de él, entonces yo vendo su propiedad. Pero no lo hacemos en la vía notarial porque sé claramente pues que no está mi nombre, lo hacemos por lo bajo, una venta ordinaria, pero no legal. Que mucho se da en la sierra. Ustedes saben muy bien, en la sierra del Perú, no sé, donde no existen notarías y donde quien ejerce la función muchas veces es un juez de paz no letrado y que por lo tanto va solamente a dar fe del acto que se está realizando, pero no de la titularidad de ese bien que se va a transferir. Entonces, yo puedo vender un bien que no es mío, pero ese acto jurídico, ese contrato de compra-venta es nulo. ¿Por qué? Porque no hay manifestación de voluntad del titular. Yo estoy vendiendo bien ajeno y de acuerdo a lo acotado en el Código Civil, yo tendría que devolver, por ejemplo, si yo le vendía al doctor Nilton, tendría que devolverle al doctor Nilton el justiprecio que él pagó, más una indemnización por haber obrado de mala fe. Esa es la función de la falta de manifestación de voluntad. Ahora vemos que los agentes no tenían legitimidad para realizar el contrato. Muy bien. Ejemplo. Si yo no soy el titular del bien y otra persona es titular y yo he tenido una función, por ejemplo, de, podamos, administrador del bien. La otra persona se fue de viaje y me dejó a mí una carta poder amplia. Muy bien, me
era amplia y entonces yo vendí el bien inmueble. Pero la carta poder amplia, si bien es cierto, es general y amplia, pero tiene funciones específicas. Dentro de las funciones específicas tenemos claramente que una carta poder siempre es de la cláusula cuarta y la cláusula quinta de toda carta se hace la expresa manifiesto que solamente se tendrá el derecho, el poder dado, sobre los bienes del poder dante, sobre, por ejemplo, administración, cuidado, tener los derechos de adquisición, de cobranza, si es que este bien ha sido alquilado. Pero claramente se hace la expresa manifestación, quedando prohibida vender el bien, vender el bien, donar el bien. Entonces, si yo en virtud a esa carta poder vendo un bien, entonces no soy un agente capaz. ¿Por qué? Porque la carta poder ha sido limitada. Aunque haya sido amplia y general, ha habido cláusulas específicas y que yo al haber quebrantado me he convertido en un agente capaz y he determinado que esa carta poder devenga en incapaz porque la he resquebrajado dentro del cumplimiento de las cláusulas que ésta tenía. Entonces, si yo no soy un agente capaz y se realiza el contrato de compra-venta, el titular del predio puede pedir una nulidad de acto jurídico. Ahora tenemos que el fin sea lícito. Es decir, por ejemplo, si yo voy a vender un bien que es para fines ilícitos, entonces claramente ese acto jurídico es nulo. ¿Por qué? Porque cuando el bien es ilícito, lo que voy a buscar es, por ejemplo, quitarle derechos de propiedad al titular. Lo que voy a buscar es beneficiarme económicamente sobre un bien, pero que el fin puede ser ilícito. Por ejemplo, la venta ilegal de armas. Puede ser una compra-venta. Yo vendo armas ilegalmente y el comprador compra armas ilegalmente. Pero ¿por qué esa determinación ilegal? Porque los fines son ilícitos. Es decir, le vendo a una mafia de narcotraficantes cuyo fin va a ser ilícito. No va a ser para seguridad, sino para quitar vidas. Entonces, aunque exista las partes y los elementos, el bien y el precio, y las partes vendedor y comprador, si el fin es ilícito, este acto jurídico, este contrato es nulo y se puede interponer un proceso de nulidad de acto jurídico. Pongamos un ejemplo más claro. En una sucesión intestada, acá está clarísimo. En una sucesión intestada, por ejemplo, ustedes saben muy bien que cuando es uno el peticionante y que pueden ser varios los sucesores. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que cuando uno va a la nota, por ejemplo, si van los hijos del vínculo matrimonial, mayormente no hacen mención que, por ejemplo, el padre o la madre tuvo un hijo extramatrimonial. Si los hijos van a la notaría en función para poder tener la sobre los bienes que dejó el padre y el padre se había casado por segunda vez con una mujer que no era la madre de estos muchachos. Entonces, en revancha, que nunca habían pasado estos hijos a la pareja de su padre, no la hacen parte de la sociedad correspondiente de la sucesión. Entonces, esta parte que se ve afectada y que no se enteró vía exhorto,
de la sucesión intestada puede interponer una nulidad toda vez de que el fin ha sido ilícito. ¿Por qué? Porque el fin que buscaban los sucesores de despojar a este sucesor de la carga correspondiente sucesoria y puede reclamar sus derechos por vía de nulidad de acto jurídico. Pero no es lo mismo el proceso de nulidad de testamento. Acá viene otra figura. Si voy a tener un testamento, por ejemplo, si yo soy uno de los hijos y mi padre falleció, pero último mi padre ya se había ido a vivir con uno de mis hermanos, se había ido a vivir a otro lugar y fallece en ese lugar. Y no me enteré que había cambiado el testamento. Yo tampoco tengo por qué enterarme porque el testador es libre para poder manifestar su voluntad como él crea conveniente. Pero en el testamento, todo le deja, todos los bienes le deja a a mi hermano que está con quien de viaje y falleció. Y a mí no me deja ningún derecho hereditario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No, pero ahí sí hay clara manifestación de voluntad. Puede ser. Pero yo tengo un examen neurológico en donde se hace clara referencia que mi padre no tenía todas sus facultades físico-mentales, puedo interponer una nulidad de testamento porque él cambió el testamento cuando no está capacitado mentalmente de acuerdo a lo que arrojaba el examen neurológico. Entonces, ese acto jurídico deviene nulo y se puede pedir una nulidad de testamento porque aunque haya sido aparentemente una clara manifestación de voluntad y el agente era completamente limitado mentalmente por un impedimento de acuerdo a lo arrojado en el examen neurológico. Ahora, el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Por eso es que, por ejemplo, se condena la trata de personas, la trata de blancas. ¿Por qué? Porque los bienes, y bien claro lo estipula el derecho, lo que se va a vender son bienes, bienes muebles o inmuebles. Las personas no son bienes. Por lo tanto, el objeto es, viene jurídicamente, yo quiero vender a una persona. Por eso es que este tráfico de blancas y de personas es condenado legalmente porque aunque existe un comprador, un vendedor, aunque existe una clarísima manifestación de la voluntad de quien va a vender como de quien va a comprar, el fin no solamente es ilícito, sino que el objeto es jurídicamente imposible porque solamente se venden bienes, muebles o inmuebles, más no personas. Por eso es que los aspectos para que un acto jurídico sea válido tiene que cumplirse. Caso contrario, el jurídico es nulo. Y también tenemos la última manifestación del código que es por ser contrario a las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Bien, acá sí hay que hacer la aclaración dependiendo el lugar. Dependiendo el lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú no está permitido, por ejemplo, un contrato de fecundación in vitro. No está permitido, por ejemplo, la inseminación artificial. No está permitido el contrato de vientres de alquiler legalmente. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a realizar uno de estos contratos, va a devenir en nulo sencillamente porque van contra el orden público y las buenas costumbres en la nacionalidad peruana. Pero si yo realizo este contrato
en otro país, por ejemplo, me voy a Estados Unidos y realizo el contrato con una persona para alquilar su bien y que mi pareja y yo podamos tener un hijo sin que ella se afecte en su organismo. Le pagamos el dinero, cuidamos a esta persona y que después, cuando ya va a dar a luz, se dé el hijo y se cierra con el contrato. Entonces, en otros países sí se puede dar. Por eso, este articulado correspondiente a, por ser contrario a las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres, tendrá que verse de acuerdo a la realidad en donde se manifiesta. También tenemos realidades diferentes. Por ejemplo, en el Perú hay que ver la gran diferencia entre los matrimonios en las comunidades nativas y las urbanizaciones. No podemos catalogar como que este matrimonio de esta persona que era menor de edad en la selva peruana, este acto jurídico es nulo. No. ¿Por qué? Porque las costumbres de la idiosincrasia de ese pueblo permite el matrimonio de esa magnitud. Muy contrario a la manifestación en otros lugares. Es como, por ejemplo, en el Perú no está permitido los matrimonios con parejas del mismo género, pero en otros países sí. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere contraer matrimonio con otra que es del mismo género, lo puede hacer en otro país. Ese acto jurídico no sería nulo, así vengan a vivir al Perú porque se realizó en otro país, pero si yo quiero realizarlo en el Perú, por ir contra las buenas costumbres y las leyes que están heridas en nuestra idiosincrasia peruana, acto jurídico sería nulo. Por eso será de la realidad en donde nosotros vamos a plasmar el acto jurídico para ver si éste cumple con las formalidades que están referidas en el Código Civil, en el libro del acto jurídico, y si no cumplen, podría ser declarado nulo o inválido o anulable en su defecto. Muy bien, entonces vamos a hacer la aclaración que tenemos esta manifestación de que un proceso de nulidad de acto jurídico es un proceso de conocimiento. Ahora, tenemos que un proceso de acto jurídico también puede ser nulo, no solamente referido, también en virtud de pericias. Si yo voy a presentar una pericia, veo que este tiene clara manifestación, ¿no? Que, por ejemplo, en este contrato, que el vendedor y el comprador, su firma se parece, pero no son iguales. ¿Por qué? Me voy entonces, busco la ficha RENIEC. Y en la ficha RENIEC, pues me doy cuenta de que las firmas no son iguales tanto la que arroja la ficha RENIEC como las que arroja este contrato presunto de compra-venta. Entonces, aquí hay algún indicio clarísimo de fraude y de nulidad. Llevo este contrato a una pericia grafotécnica y la pericia me puede señalar de que los signos de la impresión de la firma no son subsumibles a lo que arroja, por ejemplo, la prueba directa que sería la ficha RENIEC. Entonces, como la muestra no es igual a la prueba, se arroja que ese presunto contrato de compra-venta es fraudulento. ¿Por qué? Porque se ve que no es concordante la firma de la firma del contrato, lo que querría decir que se ha falsificado la firma. Y entonces, si la firma es falsificada, ahí ya no solamente estamos hablando de un proceso civil de nulidad de acto jurídico, sino también de un proceso penal de falsificación de documentos
y aún más de fraude procesal porque estoy queriendo obtener en beneficio una sentencia o querer engañar o inducir error a un servidor público para obtener una ganancia que puede ser, por ejemplo, un título de propiedad que puede ser una sentencia favorable, entre otros, y para ello me valgo de un documento fraudulento. Entonces, en la vía penal tenemos ese campo, la falsificación de documentos y el fraude procesal, y en la vía civil, la nulidad del acto jurídico desde donde se manifieste. Nulidad de acto jurídico, nulidad de testamento o nulidades de acuerdo a las realidades que se vayan plasmando dependiendo del acto jurídico propiamente dicho. Muy bien, eso es lo que hemos querido compartir esta noche con ustedes. También hay que tomar en cuenta igual en el arrendamiento, lo que vimos la clase pasada el sábado, si quienes van a arrendar no cumplen con que sean los agentes capaces, con que el fin sea lícito. Por ejemplo, yo puedo arrendar un bien, ¿para qué? Para que en este bien, por ejemplo, se esconda droga. El fin no es lícito, aunque el arrendatario y el arrendador expresen su clara manifestación de voluntad. Si el fin no es lícito, entonces también ese contrato de arrendamiento es nulo. ¿Por qué? Porque estoy aparentando venderlo para una casa habitación, pero en sí el trasfondo es que se utilice ese bien para guardar droga, guardar dinero ilícita. Entonces, si el fin es ilícito, y en ese contrato de arrendamiento devendría en nulo. Muy bien, lo que podemos compartir en esta oportunidad. Si tuvieran alguna pregunta o duda, pueden hacerla. Por mi parte, muchas gracias nuevamente al doctor Nilton y a Lex Academy por haberme permitido continuar con esta temática en relación a la unidad del contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, para cerrarlo con la nulidad del acto jurídico. Muchas gracias.